Bien, vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y vamos a leer un texto muy corto, pero que dice mucho. Primera de Timoteo 2:5, algunos lo podríamos decir de memoria, pero dice el texto: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Como comentábamos hace un par de semanas, es muy importante entender lo que fueron los pilares sobre los que se fundó la Reforma protestante en el siglo XVI. Y analizamos o estamos analizando esas declaraciones de fe que se hicieron en aquella época, que son conocidas como las 5 solas. Para algunos ya se las saben de memoria, pero para los que todavía no lo tienen muy claro, os las recuerdo, que eran sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Con los dedos de una mano se podía hacer una declaración de fe bastante completa y compleja. Hemos visto hasta ahora las 3 primeras solas, que eran sola escritura, sola fe y sola gracia. Y yo comentaba hace un par de semanas que, aunque las 5 solas, hablamos en general de las 5 solas, las 5 solas no estuvieron siempre así, es decir, no fueron un paquete de 5 declaraciones desde el principio. Hubieron las 3 primeras declaraciones que se gestaron a través de la escritura de Lutero. Es decir, Lutero, en la película de esta semana que estuvimos viendo, se ve en un momento de la película como él sobre la Biblia coloca el término sola fe. Porque esta película que hemos visto tiene un contenido en los diálogos increíbles. Es decir, fue una película muy, muy interesante, ¿no? Pero al principio solamente las cosas se fundaron sobre esas 3 primeros solas. Pero a partir de ahí se fue gestando, al cabo del tiempo que ya estaba avanzando el movimiento de la Reforma, se fue gestando toda una teología diferente, nueva y más compleja. Fijaos que una de las cosas que deberíamos saber es que la cuarta sola se agrega al final del siglo XVI. Es decir, las primeras se agregan durante la vida de Lutero, pero la cuarta, de la que vamos a hablar hoy, se agrega al final del siglo XVI. Y en el siglo XVIII se completa el grupo de las 5, incluyendo el solo a Dios la gloria. Pero claro, todo esto tiene sus razones. La cuarta sola, digamos, se produce en un momento bastante interesante, y creo que es muy importante hacer un poquito de historia para saber el por qué se desarrolla esa declaración de fe, porque a fin de cuentas, si nos damos cuenta, todas estas pequeñas declaraciones que eran frases prácticamente formaban una confesión de fe de lo que era el pueblo protestante, de lo que eran los evangélicos de la época. 5 declaraciones muy cortas formaban una declaración de fe completa, ¿no? Hoy en día hay iglesias que tienen una declaración de fe con 15 puntos, con 20, con 35. En aquella época se llegó a tener una con 5 puntos.
que eran esas 5 solas. Tras la muerte de Lutero, que murió en el año 1546, sus seguidores, especialmente Felipe Melanchthon, siguió defendiendo las doctrinas de la Reforma y especialmente la confesión de las 3 primeras solas. Y hubo uno de los discípulos de Melanchthon y de Lutero, que se llamó Paul Eber, que se dice que fue quien probablemente acuñara lo que se conoce como la cuarta sola, es decir, solo Cristo. La cuarta sola es solo Cristo. El concepto de que la salvación solamente se podía recibir por la fe a través de la gracia de Dios ya estaba presente en los principios de la Reforma. Pero la cuarta sola es una consecuencia de las declaraciones del Concilio de Trento. Y es muy importante entender lo que se dijo en ese concilio, porque de ahí surge el porqué de esta sola. Carlos V, que era el emperador de prácticamente de toda Europa, Carlos I de España y V de Alemania, había jurado a su abuela Isabel la Católica en el lecho de muerte que en su imperio nunca habrían protestantes. Él había hecho ese juramento en el lecho de muerte de su abuela. Pero se dio cuenta que la Reforma iba avanzando de tal manera que ya no se podía parar. Y entonces tuvo que llegar a admitir que vivieran en el imperio europeo, que vivieran los protestantes con los católicos, con libertad cada uno para ejercer su fe. Y eso se dio mediante la paz de Augsburgo, que se hizo en el año 1545. Pero Carlos V quería hacer un concilio con unas intenciones. Es decir, Carlos V quiso reunificar a los protestantes y a los católicos, pero no pudo, porque en medio de todo eso estaba el papado. Y se convocó un concilio que empezó justamente en el año 1545, un año antes de que Lutero muriese, que se llamó el Concilio de Trento. Este fue un concilio muy complejo. Fue un concilio que duró 18 años. Imaginaos. Que se paró 4 veces. Que hubieron a lo largo del concilio 4 papas diferentes. 3 de ellos murieron. Y uno de ellos murió después de haber sido nombrado a los 21 días. Dicen los historiadores, digamos que querían defender la Iglesia Católica, que murió de un infarto. Pero en realidad se dice, y otros historiadores declaran, que murió envenenado, porque quería reformar la Iglesia y no lo dejaban reformar la Iglesia los propios cardenales. El Concilio de Trento, hermanos, fue un concilio muy, como digo, muy complejo. Y aunque Carlos V quería hacer un concilio de concordia, la Iglesia, es decir, el papado y los cardenales, no permitieron que ese concilio llegase a ser lo que Carlos V quería que fuese. De manera que el concilio se convirtió en otra cosa. Se convirtió en la herramienta para atacar y para perseguir a todos los cristianos que no creían igual que la Iglesia Católica. Ahí se volvió a instaurar la Inquisición en toda Europa para perseguir a todo el que no creyese como la Iglesia de Roma. Ya teníamos Inquisición en España, los reyes católicos ya se habían encargado de traer la Inquisición a España, pero lo hicieron para, digamos, pelear contra los judíos
Bueno, para quitarle las propiedades a los judíos y para echar de España a los moriscos. Pero cuando se retoma la Inquisición en Europa, se retoma para perseguir a los cristianos evangélicos. Allí se hacen distintas declaraciones. Y una de las declaraciones que se hace es que se da el papel del Papa, los cardenales, los obispos y los sacerdotes como intermediarios entre Dios y los hombres, diciendo que la existencia mediadora de la Iglesia como cuerpo de Cristo sirve para lograr la salvación del hombre, reafirmando la jerarquía eclesiástica, siendo el Papa la máxima autoridad de la Iglesia y el principal intermediario en la tierra entre Dios y los hombres. Esto se da en el mes de julio del año 1563. Y en diciembre, que termina el concilio, se define el valor de la Virgen María y de los santos, de las imágenes y las reliquias, junto con todo el tema de las indulgencias como medios de acercarse a Dios, porque todos ellos, se decía, eran intermediarios celestiales. Claro, la Iglesia evangélica o el movimiento evangélico que estaba surgiendo por toda Europa se da cuenta de que tienen que hacer una declaración sobre eso. Y entonces se acuña la declaración de que no hay ningún intermediario, sino solo Cristo. Esa es la razón por la cual surge esta cuarta sola, y surge prácticamente al final del siglo XVI, es decir, casi 20 años después del Concilio de Trento. Es decir, para que tengamos un poquito la idea. Ahora, como todas las declaraciones de la sola fe, sola escritura, sola gracia, cada declaración estaba respaldada por una gran cantidad de textos bíblicos que le daban peso a esa declaración. Y todas ellas, sola escritura, sola fe, sola gracia y ahora solo Cristo, declaraban o se enfrentaban a las prácticas de la Iglesia Católica. Es decir, eran declaraciones por reacción. Se reaccionaba frente a lo que se hacía mal. ¿Qué era lo que sucedía? El pueblo evangélico, en la propia película que vimos el miércoles, se vio muy claramente, el pueblo evangélico empezó a destruir todas las imágenes, a quitar de en medio todo lo que eran crucifijos y todo lo demás, para intentar que la gente no adorase ni reliquias ni imágenes de ningún tipo. Y eso creó unas guerras entre los que querían quitar de en medio todas las imágenes y el propio Lutero, que decía, pero bueno, si eso a final de cuentas no nos estorba, ¿no? Porque una imagen no es nada. Pero claro, la gente de la época era un poquito inculta y lo que hacía era ir por la tremenda. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que hubo que hacer una declaración importante, que era que Cristo era el único mediador, era el único salvador y era el único sumo sacerdote. Y así se dejaban muy claras varios principios contra las prácticas que se estaban haciendo. ¿Por qué? Porque el Concilio de Trento había puesto a la Virgen María como mediadora universal. Había puesto a los santos como mediadores entre Dios y los hombres. Había puesto al Papa como el máximo mediador humano entre Dios y los hombres. A los cardenales y a los sacerdotes como los siguientes mediadores. Y lógicamente, es decir,
la iglesia cristiana de la época no podía permitir eso. Y entonces se hace una declaración en la cual se empieza con el texto que hemos leído al principio. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo. Un solo mediador. Y este texto dejaba claro que ni la Virgen ni los santos eran mediadores entre Dios y los hombres. Porque si hay un solo mediador, es decir, no había más. Y además, en Hebreos 12:24, que también se utilizó, se dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto y que su sangre rociada habla mejor que la de Abel. Fijaos que empieza a tomar cuerpo el solo Cristo. Es decir, no hay otro, no hay intermediarios. En relación a la Virgen, que la habían puesto como intermediaria, y los teólogos católicos del momento usaban el pasaje de las bodas de Caná para decir que María fue mediadora entre la gente que estaba viviendo una situación difícil y Jesucristo, ¿no? Pero los protestantes de la época utilizaron el mismo pasaje y en el capítulo 2, versículo 5 de Juan, utilizaron el texto en el que dice: su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Con lo cual estaban indicando que colocaban a María sencillamente como la madre de Jesús, y el énfasis estaba en que había que seguir el mandato de Cristo, no el mandato de María. Entonces, a raíz de ahí se le quitó, por decirlo de alguna forma, dentro de lo que fue el movimiento evangélico, se le quitó esa potestad de ser intermediaria y mediadora. Y, lógicamente, entendiendo que si Jesús no ordenaba nada, no se producía ningún milagro. Solamente se produjo el milagro cuando Jesús dijo: llenad las tinajas y presentadlas al maestresala. En segundo lugar, porque claro, todo esto, hermanos, nosotros lo vemos ahora ya como algo hecho, como algo aceptado, y lo entendemos y nos parece lo más lógico del mundo. Pero todo esto supuso una cantidad de luchas internas y de problemas dentro de lo que era el mundo cristiano de la época, increíbles. Fijaos, el concilio había dicho que la Iglesia misma, el Papa y los sacerdotes eran medios de salvación para los hombres. Y los protestantes hicieron la declaración basándose en Hechos capítulo 4, versículos 10 al 12, cuando después de la sanidad del cojo del templo, Pedro y Juan explican diciendo que por Jesús este hombre está de pie sano en vuestra presencia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie podía ser salvo fuera de Jesús. Pero la Iglesia Católica estaba diciendo que sí, que a través de María, el Papa, los sacerdotes, se podía ser salvo. Y los protestantes declararon y dijeron que no. Y leyendo 1 de Juan 4:14, que también lo emplearon en esa época, dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Hay un solo Salvador del mundo, Jesucristo. Y luego, usando Hebreos 5:8, los reformadores afirmaron
que el único que es autor de nuestra salvación es Jesucristo. Dice, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, aquellos que obedecen a Dios reciben la salvación de Jesucristo. Los que no le obedecen no la pueden recibir a través de nadie, aunque le digan que sí. Y empleando las palabras de Pablo en Romanos 10, que Pablo decía, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Se definía que no bastaba con decir que se creía, que no bastaba con pensar que se creía, sino que había que declararlo, la declaración de fe. Por eso el solo Jesús fue tomando cuerpo y fue tomando lugar dentro de lo que fue el movimiento cristiano evangélico, como esa cuarta sola que hoy conocemos. Y finalmente, todo esto, arremetía también contra lo que era el papel del sacerdocio. Los evangélicos y los seguidores de Lutero se dieron cuenta que el libro de Hebreos era un libro que hacía una excelente comparación entre lo que era el sacerdocio levítico antiguo y lo que era el nuevo sacerdocio de Jesús. Y entonces, empleando el libro de Hebreos, ellos desmontaron todo lo que era el entramado que se había creado con un papa, cardenales, sacerdotes y obispos. Lo desmontaron completamente. Y utilizando el texto de Hebreos 5, donde se dice, todo sumo sacerdote que es tomado entre los hombres es constituido para servicio a favor de los hombres delante de Dios, para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. Y dice acerca de Jesús, Él puede sentir compasión de los ignorantes y de los extraviados, ya que Él también está rodeado de debilidad y por causa de esta debilidad debe ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Aquí está hablando del propio sacerdote, el sacerdote normal. Dice, y nadie toma esta honra para sí. Es decir, que nadie se autonombra sacerdote, como hacían los papas, ¿no? Sino que dice claramente, así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que le glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fijaos, hermano, el sacerdocio antiguo era un sacerdocio hereditario, era un sacerdocio generacional, que pasaba de unos a otros. Había que nacer además dentro de una determinada tribu para tú ser sacerdote. Y Jesús no entraba en esa condición, porque solamente los levitas podían ser sacerdotes. Y Jesús era de la tribu de Judá, ¿no? Pero aquí hay un nuevo sacerdocio. Es el nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Y ese nuevo sacerdocio lo inaugura, por decirlo de alguna manera, Jesús, siendo el sumo sacerdote ungido de parte de Dios. En Hebreos 9, porque se utilizó el libro de Hebreos continuamente durante ese siglo, dice, pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Lo que se estaba diciendo, hermanos, es que la obra de Jesús era una obra eterna. Y que cuando Jesús se presentó delante del Padre
con su propia sangre, limpió los pecados de todo el mundo, de aquellos que por la fe creen en Jesucristo. Lo que se estaba diciendo era que todo lo que se había montado de parafernalia, de cardenales, de obispos, de sacerdotes, no servía para nada, porque el único sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Y se siguió hablando en el capítulo 10, diciendo, así que hermanos, al único que nos tenemos que acercar es a Él, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí, hermanos, se hacía nuevamente insistencia de la declaración de que no hay otro sacerdote. El sumo pontífice que habían declarado, que era el Papa, no era un sacerdote ordenado por Dios. El único sacerdote ordenado por Dios, según la dinastía, bueno, no dinastía, pero la generación de Melquisedec, era Jesucristo. Y hermanos, esta declaración del solo Cristo empezó casi a ocupar el primer lugar a partir del siglo XVI, incluso sobre las otras. Porque si se tenía claro que Jesucristo era el centro, Él era el único que nos podía dar la salvación. Él era el único mediador. Él era el único sacerdote. No había que contar con nadie más. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Es muy importante, hermanos, que entendamos que aunque nosotros esto ya lo veamos como algo normal y lo entendamos como lógico, en aquella época costó muchas vidas. Mucha gente murió por defender estos principios. Pero hermano, hoy en día podemos nosotros seguir declarando que para nosotros el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. No los pastores, no los diáconos de ninguna iglesia, no los ancianos, no nadie podemos ser intermediarios delante de Dios. Hay un solo intermediario, Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador y el autor de la salvación que hoy disfrutamos. Ojalá, hermanos, que siempre tengamos claro en quién está depositada nuestra fe. Que somos salvos solamente por gracia. Que la Escritura es nuestra única guía. Y que Jesús es el único intermediario que intercede por nosotros delante del Padre. Si esos 4 principios los tenemos claros y los podemos enumerar con 4 dedos de momento, ya hablaremos de la quinta, con 4 dedos los podemos enumerar sencillamente. Sola Escritura, sola fe, sola gracia y solo Cristo. Solo Cristo. Fue, hermano, un grito de guerra en esos siglos para defender los principios que la palabra de Dios establecía frente a lo que la Iglesia Católica quería hacer con toda Europa y con todo el mundo.
Así que yo os animo, hermanos, a que seamos valientes, sí. Seamos valientes y que podamos declarar de esa manera tan sencilla, en dónde está puesta nuestra fe. Está puesta en Jesús.